La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, muy buenos días a todas, especialmente las chicas que nos hemos saludado antes, que hemos estado conversando un ratito antes de comenzar ahora la charla oficialmente. Bueno, chicas, estoy contenta de estar aquí nuevamente y de poder hablar de un tema tan desafiante como es amar a mi prójimo. Y a mis enemigos lo ponemos acá como con preguntas porque siempre es una cosa que nos cuesta, pero qué importante que es el poder hacerlo. Bueno, principalmente, bueno, Dios nos manda como primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos son los dos primeros y más importantes mandamientos. Tanto es así que esto se repite en la Biblia de manera recurrente, más o menos 6 veces. Entonces nos preguntamos, ¿qué es amar? Y, y vemos en el ejemplo de Dios que amar es entregarse al otro, es dar, es estar consciente de las necesidades del otro y, y reflejar a través de nosotros que lo conocemos a Dios. Dios nos dice, vístete de amor. Vístete significa eh, buscar todo el tiempo tener la paciencia de Dios y el amor de Dios. ¿Y cómo lo vamos a manifestar? Bueno, acá tenemos algunos tips en esto de amar a tu prójimo como a ti mismo. Valorar al otro y aceptarlo como es. No significa que nos va a gustar todo lo que el otro haga, pero sí es importante valorarlo tal cual es y mientras la otra persona, si tiene que cambiar algo, vayamos esperándola para que produzca su cambio, pero mientras tanto lo aceptamos y lo amamos como es. Evitar los prejuicios o los juicios de valor. Por ahí pensamos nuestro prójimo como gente muy lejana, pero en realidad estamos hablando acá de nuestro matrimonio, hablamos de lo que es nuestra vida familiar con nuestros hijos, también hablamos con lo que es nuestra iglesia, nuestro trabajo, y para eso tenemos que dedicarle tiempo. O sea, a ver, cuando uno ama a alguien le dedica tiempo y le dedica atención, ¿cierto? Nos fijamos en las necesidades que tienen esas personas. Y también pensar lo que es una decisión. El amor es no solo un sentimiento, también decido sostener una relación y hacerla seguir creciendo porque realmente Dios me manda a que yo haga esto. Vivimos en un mundo donde hay muchísima soledad. Me pasa en el consultorio muchas veces que me encuentro con personas que están sufriendo y hay veces que hasta se conocen o son amigas y viven soledades que no las comparten. Entonces, nosotros podemos pensar, bueno, a ver, yo tengo una vida muy activa en mi iglesia, pero podemos hacer todo lo que tenemos que hacer, pero si no hay amor, de nada sirve, como nos dice Dios. Entonces, si dos personas se conocen y están solas, algo está pasando en la comunicación que no permite que realmente se transmita el amor como Dios nos manda. Entonces, qué bueno que podamos tener esa empatía de poder mirar al otro y que realmente la otra persona se sienta eh, reconocida, siente que uno puede ayudarle con sus heridas, en sus momentos de soledad, que pueda contar con nosotros en momentos difíciles. Y muchas veces pensamos también solamente el próximo, que es el que tenemos más cerca, pero no solamente es el próximo, sino también es el que tenemos un poquito más allá. Bueno, entonces vamos a pasar a la otra lámina. Denme un segundito. El ruido que corte de soldadura. Bueno, tenemos Santiago 1:22 que nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica.
De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Bueno, acá ponemos el hincapié, Santiago en 1.22 nos está diciendo, vamos a hacer hincapié en lo que es poner en práctica, ¿sí? Es llevarlo a lo que es la vida de todos los días. A veces nos levantamos de mal humor y no queremos hablar con nadie y nos pasamos con nuestra familia a veces al lado y no nos llevamos el apunte y llegamos al trabajo también malhumorados. Entonces, no estamos poniendo en práctica esto. También a veces hacemos divisiones entre que bueno, cuando estoy en la iglesia ejerzo todo esto que Dios me enseña, pero salgo y en mi vida fuera de la iglesia, en mi vida secular, yo no cumplo con estos preceptos de Dios, aun cuando Dios nos manda a hacer luz en el mundo. Entonces, tus creencias, tu fe, tienen que convertirse en conductas, demostrar la fe con acciones. Lo que decimos creer no tiene valor si no lo practicamos. Bueno, entonces este ejercicio de dar, de no ser indiferentes al otro, de estar atentos a las necesidades del otro, es algo que Dios lo ha hecho con su vida y es una necesidad que es importante cubrirla para que Dios también bendiga nuestras vidas. Vamos. Bueno, aquí tenemos Mateo 43-48 al 48, donde, bueno, relata en el Sermón del Monte amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y ser buenos con los malos. Y así como Dios también hace llover sobre justos e injustos, como hace salir el sol también sobre justos e injustos, nos manda a hacer lo mismo. O sea, no que a estos que son buenos conmigo voy a bendecirlos y hacer algo por ellos y a aquellos que no lo son no voy a tener una actitud de misericordia. Entonces es uno de los mandatos de Dios que tenemos que tener siempre muy presente. Bueno, y para sumar, en Proverbios 25, 21, 22, si el que te hiciere mal o te aborrece, si tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, de beber agua. ¿Qué implica esto? Dar un paso más. Fíjense qué difícil esto. Muchas veces amar a los enemigos implica que no solamente decimos tenemos que perdonarlos, sino que a veces tenemos que hacerles un favor, tenemos que hacer algo bueno por ellos. Y ahí entran nuestras cuestiones emocionales y las resistencias humanas, porque nuestra carne que nos lleva a, bueno, si me hizo daño, le contesto de la misma manera. Entonces aquí, ¿por qué hacerlo? Bueno, porque es uno de los mandamientos más importantes y porque aparte, chicas, nos sana a nosotras mismas cuando perdonamos. Y no pensemos solamente en el perdón hacia aquellas personas que nos han hecho un daño tremendo en la vida, como por ahí una historia donde ha habido abuso sexual o violencia familiar o alguna persona que nos ha agraviado de alguna manera económicamente, sino también pensemos en las situaciones de todos los días, que permanentemente tenemos que proponernos perdonar en la casa y en todos los espacios que decía recién, tenemos que perdonar y bueno, y usar la misericordia de Dios para que podamos realmente mostrar que somos sus hijos. Él es la fuente de todo amor, como decíamos recién, y es la forma que tenemos nosotros de mostrar que estamos en comunión con Él. Cuando perdonamos a los demás, Dios también perdona nuestras faltas. Así como se acuerdan la parábola del deudor, que cuando él va, bueno, el rey quería hacer que todos sus súbditos pagaran las deudas, y va uno de ellos y le ruega de rodillas de que no le cobre la deuda porque no podía pagarla en ese momento, que en todo caso se la podía pagar de a poco, y el rey tuvo compasión de él, pero cuando él sale perdonado bajo la compasión del rey, sale y se encuentra con un deudor de él, y que era muchísima menos plata que todas las monedas que él debía. Y entonces le pregunta y le hace lo mismo, le pide de rodillas, por favor, si le podía perdonar la deuda, y él le dice que no, que le debía pagar hasta el último de sus pesos. Entonces llega toda esta cuestión al rey, le avisan de lo que había pasado, y entonces el rey lo llama, lo pone preso y le hizo pagar la deuda completa y también le hizo torturas y demás. Entonces, fíjense como muchas veces no nos damos cuenta o no nos hacemos conscientes de cuando Dios es misericordioso con nosotros. A veces lo pasamos por alto porque decimos, bueno, qué bien, gracias, Dios me ha bendecido y demás, pero no miramos
a nuestro prójimo, que es lo mismo que tenemos que hacer con el otro. A veces nos escapamos también de esa responsabilidad y de ese proceso que ya Dios ha hecho con nosotros. Bueno, entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica amar al enemigo? Implica no vengarnos, aunque nos cueste devolvernos con el bien, hacer el bien también y ayudarles en lo que necesiten y bendecir a quienes nos maldicen. Como decíamos, nos cuesta porque, bueno, lo más impulsivo, nuestro cerebro está diseñado como para que ante la amenaza nosotros respondamos y neurobiológicamente estamos preparados para eso. Ahora, si nosotros esperamos un ratito, que ya vamos a ver consejos sobre eso, y empezamos a pensar mejor las cosas y llenarnos de nuestra mente, de los pensamientos de Dios, nosotros vamos a poder usar estos recursos que Dios nos ha dado y poder realmente bendecir a quienes nos maldicen y a quienes nos hacen mal. ¿Y por qué nos cuesta? ¿Por qué es difícil? Porque estamos heridos, o sea, que nos hace mal, cuanto más si es una persona cercana, estamos enojados, estamos resentidos. Lo que más nos duele es cuando la herida viene de un familiar, viene de un amigo, de una amiga, de alguien que es muy cercano. Pero igualmente nos duele también una persona que está de una distancia relativa y que nos hiere de alguna manera. Entonces, estas emociones de dolor interno interfieren con el proceso de perdón. Y fíjense lo que pasa. Las emociones desbordadas nos llevan a pecar. ¿Qué pasa cuando entramos en ira? Respondemos de una manera pacífica, nos tomamos un tiempo para recordar la palabra de Dios, pensamos si es adecuado lo que estamos por responder, actuamos en consecuencia de lo que Dios nos dice, de amar al otro, de perdonar a nuestros enemigos, de amarlos, o directamente en un acto impulsivo decimos lo primero que nos viene a la mente. Generalmente hacemos lo que nos hemos acostumbrado desde niños y lo que hemos visto en nuestra casa. A veces tenemos como un esquema de pensamientos y de carácter incorporado desde la infancia, lo que vivíamos en la infancia, que si en mi familia eran impulsivos y de una cosa que decía uno, el otro respondía y automáticamente con impulso o con agresividad naturalizamos aquellas agresiones y terminamos repitiéndolas, aun cuando las hayamos sufrido y seamos conscientes de que eso no es bueno. Entonces, es muy importante empezar también a reconocer nuestras emociones negativas, a pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, porque esto nos lleva a pecar. Y muchas veces como creyentes somos acusados de ser hipócritas. Muchas veces el comentario de la gente del mundo dice, bueno, yo no voy a la iglesia porque son todos hipócritas. Y acá hay un componente importante que es el manejo de las emociones. Si nosotros no sanamos las emociones, si no permitimos que Dios obre a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, vamos a actuar con emociones negativas, aun cuando estemos concurriendo a la iglesia, congregándonos, aun cuando pertenezcamos a un grupo, a un ministerio, aunque seamos activas, nos va a pasar de que terminemos pecando tanto en la murmuración, en la división, la insatisfacción, en la crítica hasta los pastores, simplemente porque estamos mal emocionalmente. Entonces, qué importante de que sea sanado nuestro corazón. Las emociones son la consecuencia directa de nuestros pensamientos y creencias. Entonces acá reforzamos esta idea de que en la infancia tuvimos experiencias, si han sido negativas, van a ir forjando pensamientos y creencias que las arraigamos y a veces son equivocadas, pero son tan potentes que las llevamos, a pesar de haberlo recibido a Cristo, las llevamos como una bandera en nuestra vida y tenemos como que racionalmente lo tenemos incorporado al mensaje de Cristo, pero en nuestro corazón tenemos estas experiencias y estas formas de actuar que nos llevan a tener esas emociones que son intensas y que interfieren con un proceso de madurez espiritual. ¿Cómo hacer para cambiar? Bueno, el primer paso es orar para que esa persona que nos hiere, que de alguna manera o no nos ha respetado, que nos ha hecho sufrir, que nos ha hecho algún daño, reciba el perdón y que Dios le muestre el camino correcto.
porque nosotros somos quienes tenemos que ayudar a que esa persona encuentre a Dios y encuentre el camino correcto. Y también que nos sane nuestro corazón. Entonces, y orar todos los días, chicas. No pensar que, bueno, voy a orar una vez por perdón y listo. No, esta es una decisión y es recurrente. Todos los días me tengo que levantar y orar por esa persona, para que Dios obre en su vida, para que también nos libere de ese rencor, de ese dolor y que podamos seguir avanzando en nuestra madurez espiritual. Bueno, y entonces decimos que es necesario un proceso. El proceso de sanar las emociones es comenzar a expresar el dolor. A veces aprendimos también en la casa, cuando niños, de que, bueno, si lloramos somos débiles, entonces expresar el llanto, el dolor. Hay veces que nos aparecen recuerdos recurrentes, ¿no es cierto?, de cosas que hemos pasado, cosas traumáticas, y nos lleva a una raíz de amargura. Entonces empezar a hablar de esa amargura que tenemos, buscar consejeras fiables que nos puedan ayudar a que podamos salir de ese estado que nos tiene ancladas, porque toda situación inconclusa, chicas, nos deja atadas al pasado. Y después son disparadores, como pongo aquí más abajo, de los estados de ansiedad, de depresión, de angustia, porque son muchos llantos que no se han podido expresar, hechos que no se han podido poner en palabras, ayudas que no se han pedido a tiempo, entonces como que se hace como una bola de nieve. No podemos negociar con lo emocional. O lo resolvemos, lo cerramos, que no quede inconcluso, o lo vamos a arrastrar como si fuese una bola de nieve que tenemos atrás. Vamos caminando, pero vamos con un peso de ese pasado. Entonces, perdón, Dios nos da una identidad para que nos parezcamos a Él y que no nos olvidemos del propósito que Él tiene en nuestras vidas. Muchas veces hay personas que por ahí, esas personas difíciles o situaciones difíciles, que intentan sacarnos de esta identidad que tenemos, pero no nos tenemos que olvidar de la posición que Dios nos ha dado frente a Él, o sea, como hijos de Dios, que Él nos ha reconocido como sus hijos, nos ha dado un lugar y esa es la identidad que tenemos. Entonces, aun cuando pasen cosas difíciles que nos quieran quitar de esa meta, mantengámonos firmes en que estas son las cosas que Dios nos manda a hacer: amarlo a Él, amar a nuestro prójimo y responder con el bien a pesar de las situaciones difíciles. Esta identidad es lo que nos tiene que ayudar a soportar las presiones, a atravesar los momentos difíciles, sabiendo quiénes somos. Bueno, las personas que hieren tienen amargura en su corazón, sienten odio, están enfermas, ¿no es cierto? Y muchas veces no responden de la manera en que nosotros estamos esperando. Pero bueno, esta es nuestra tarea, ¿no es cierto? Poder lidiar con esas cosas y entender por sobre todas las cosas que hay tristeza, ¿no es cierto? Son personas que están heridas. Un corazón herido está frecuentemente a la defensiva o dispuesto a atacar. La persona que ha sufrido utiliza generalmente estos dos recursos. Una es, se defiende. Ven esas personas que se aíslan, y a veces que nos encontramos en la iglesia con esas personas que son las que pasan desapercibidas y que buscan más bien ir a escuchar la palabra y retirarse. A veces están a la defensiva simplemente porque han sido heridas y tienen miedo que les vuelvan a herir. Entonces, qué bueno que podamos acercarnos en amor, a saludar, a preguntarles cómo están, a interiorizarnos de su vida, a mostrar de verdad interés, como decíamos al principio, darle tiempo, darles esa atención que necesita esa persona. Y también pasa que una persona herida también está dispuesta a atacar, porque es como también, yo por ahí lo representaba como con un perrito cuando está asustado, ¿qué hace? Nos quiere morder. Y la persona nos pasa algo parecido. Cuando estamos asustados, ¿qué hacemos? Estamos a la defensiva y estamos dispuestos a atacar. ¿Pero por qué? Porque se actualiza ante cualquier amenaza en el cerebro humano alguna amenaza que ha sido muy fuerte en otro momento de la vida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las palabras. Esto también lo veo mucho en el consultorio, que por ahí decimos, bueno, pero yo le dije esto y la quise exhortar o dije tal cosa para que se corrija, pero es que uno no sabe con qué está luchando esa persona. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque esa persona probablemente después de esa exhortación no venga más a la iglesia
o se aleje de nosotros, o se salga de un grupo, o bien nos confronte y se enoje muchísimo, y entonces no hemos sido de bendición para esa persona. Por eso es la prudencia con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra forma de relacionarnos. Amar a los demás tiene que ver con nuestro modo de relacionarnos. Y fíjense cómo está dentro de los primeros mandamientos esto, las relaciones interpersonales. Amar a los demás es cómo me relaciono con los demás. Entonces no pongamos barreras para hacer el bien a quien te hizo daño. Trátalo como te gustaría ser tratado. Si estuviéramos nosotras en el lugar de la equivocada, de la que falló, de la que cometió un error o ha pecado, ¿cómo nos gustaría que nos traten? ¿Nos gustaría que se junten entre varias personas y nos empiecen a exhortar todas? ¿O que nos traten con amor, con misericordia y que nos abracen? ¿Cuál sería la mejor muestra de amor, del amor de Cristo en la vida de esas personas cuando nosotras nos equivocamos? Entonces, justamente busquemos no poner barreras a esas personas, sino que con nuestro amor vamos a sanar su dolor y vamos a también ayudarlas a corregir su error. Cuando la persona se siente atacada, se defiende. En cambio, cuando nosotros vamos con amor, es muy probable que nos escuche. Bueno, ¿y qué hacer si me enojo? Bueno, esta es una cuestión práctica que nos también decimos, por ahí hablamos de los resentimientos viejos, de cosas que nos pasaron hace mucho tiempo, pero cuando nos pasa algo en la vida cotidiana, que generalmente nos pasa, llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios, que sabemos que son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, qué lindo que pudiéramos escribir un cuadernito con todos los recursos, con versículos que nos ayuden en los momentos de ira, en los momentos de desacuerdo, en los momentos que tenemos ganas de criticar, en los momentos que no nos gusta alguna acción de otra persona, poder decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me dice Dios acerca de esto? Y para tenerlo bien presente, lo voy a poner en un cuadernito o lo pego en mi ropero para que yo sepa que todos los días voy a estar atenta a no manejarme con mis pensamientos, sino con los pensamientos de Dios que son superiores a los míos. Si estoy muy enojada, respiración profunda y pausada. Hay una respiración que es tranquilizante, que vamos a hacer un ejercicio final y la vamos a usar, que es inhalar, retener, exhalar y retener, ¿no es cierto? O sea, tomamos aire profundo, retenemos en 6 segundos, exhalamos y retenemos en 6 segundos también. ¿A qué nos ayuda esto? Primero esto, no decir cosas inapropiadas, le enviamos a nuestro cerebro un mensaje de que está todo bien. Así como cuando sonreímos, decimos un día me levanté triste, sonrío y mi cerebro registra que las cosas están bien y nos da ánimo para avanzar. Cuando respiramos profundo también enviamos a nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso de que las cosas están bien. Porque generalmente cuando nos ponemos nerviosos tendemos a respirar rápido y cortito. Entonces acá buscamos una respiración diafragmática que es de la base de nuestro estómago y no de la parte alta, no es de la parte torácica. Si vemos que estamos en una discusión y que no nos estamos entendiendo, bueno, tratar de decir, bueno, me voy a tomar unos minutos para poder pensar mejor. Tenemos en nuestro cerebro una parte que es la amígdala cerebral, que es la que primero nos lleva a responder lo que se nos vino a la mente, que muchas veces no es lo que queremos decir. Pero si dejamos pasar por otra área del cerebro, que es el hipocampo, nos lleva a que podamos decir lo adecuado. Entonces, nos salimos de la situación un rato y sabemos que, bueno, me doy una vueltita a la manzana, a una plaza, me voy al patio, riego las plantas y después seguimos charlando. Pedirle unos minutos a esa persona. Entonces ahí bajamos un poquito nuestro nivel de activación y permitimos que nuestra mente pueda llegar a tener pensamientos más razonables. Y buscar siempre conductas alternativas a las que teníamos siempre. Si sabemos que por un camino determinado donde discuto y digo tal cosa y tal otra, y me enfrento con las personas, tengo los mismos resultados, que tal vez me enojo, me alejo, se crea una división que después por meses o por semanas no me hablo, mejor es hablar y buscar soluciones alternativas. ¿De qué modo yo me puedo llegar mejor a conversar con esa persona? Saber escuchar al otro también y ponerse en el lugar del otro, porque a veces creemos que tenemos la verdad absoluta. Estamos muy enojados y creemos que mi punto de vista es el mejor y tengo razón y voy a defender mi verdad hasta las últimas instancias. Pero es bueno escuchar al otro aun cuando estamos enojados y fíjense, aún aunque de verdad tengamos razón, porque el otro se tiene que sentir también con esa
sensación de que hay empatía y de que está siendo escuchado. Ser flexibles también, ¿no es cierto? Preguntarse, ¿vale la pena que me enoje por esto? ¿Cuántas veces, chicas, nos enojamos por cosas que no tienen sentido? Hay veces que se comienza una discusión y esto es un tema muy recurrente de consulta en la terapia y discutimos, bueno, y discutimos mucho con mi marido. ¿Y por qué discuten? Y cuando vemos el tema de la discusión, porque, bueno, no salió justo la hora que tenía que salir y llegaban tarde a un lado, o bien que si la comida estaba caliente o estaba fría, si se compró carne o quién le dio a comer al perro, cosas totalmente sencillas que se podrían manejar de otra manera. Entonces, por eso también es importante que manejemos nuestras decisiones y el autodominio. O sea, el autodominio es el manejo emocional, saber cuándo decir, cómo decir y qué decir. Y abrir también la mente a aspectos positivos. A veces somos temáticas, chicas, como que se nos pone un tema en la mente y nos obsesionamos. Es como que, bueno, me dijo tal cosa, me dijo, te tengo que decir tal cosa, o pasó tal cosa, tengo que decir, o sea, y nos ponemos temáticas con un solo tema, y esto es una forma de pensar disfuncional, que no nos ayuda a tener una mirada general de las cosas buenas que nos van pasando. Hay una aplicación para el celular que se llama Presently, que ayuda a escribir los agradecimientos que tenemos para cada día, ¿no es cierto? Agradezco hoy por esto, agradezco por aquello. ¿Y en qué nos ayuda? En que podamos hacernos conscientes de las cosas buenas que nos pasan. Porque muchas veces este instinto natural del ser humano nos lleva a prepararnos más para esas cosas malas que nos pasan y nos perdemos de las cosas buenas. Y seguramente nos pasaron 10 cosas buenas en el día y una mala. Pero a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál estamos pensando más? Generalmente nos quedamos con esa mala y nos olvidamos de ser agradecidas, de hacer conscientes, de darnos cuenta de todas esas cosas buenas que son bendiciones que Dios nos está dando, nos está regalando cada día y entramos como en una visión de túnel, se llama así en psicología, que es miro solo un aspecto de lo que va pasando y me estoy perdiendo la amplitud de la vida, de las cosas buenas que me están pasando y me quedo en un sufrimiento que por ahí no tiene sentido. El perdón ayuda a quien ofendió, pero también a quien ha sido herido, liberándolo de emociones negativas. Entonces, bueno, sabemos que libera a esa persona, pero nos libera a nosotras, chicas. No es bueno el resentimiento está asociado con enfermedades graves, se han hecho estudios donde también se lo correlaciona con el cáncer. Entonces, fíjense el punto que nos afectan las emociones no liberadas, no habladas, donde no se pidió consejo, donde no hubo desahogo, donde no se lloró, haciendo de cuenta que, bueno, a ver, todo se va a transformar solo. En realidad, tenemos que tratar de vencer esas barreras que nos ponemos nosotras mismas. El perdón es una elección y no un sentimiento. No nos nace de golpe, qué lindo, bueno, voy a perdonar a esta persona que me hizo tanto daño, pensando en las peores cosas que nos han hecho, como también en las cosas livianas de todos los días. Es una decisión, chicas, es una elección. Dice en Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿sí? Porque de la manera en que juzguemos vamos a ser juzgados también. Entonces, qué bueno que podamos poner en nuestro corazón esta decisión de voy a elegir perdonar y sí pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo todos los días, como les decía hace un rato, que nos ayude a poder perdonar. No nos van a hacer de golpe esa sensación de amor absoluta, pero sí, si tenemos la decisión y elegimos perdonar, el Espíritu Santo va a ir obrando en nuestro corazón y va a hacer posible el perdón. Y tenemos el mejor ejemplo de todos, que es el ejemplo de Jesús. Fíjense cómo ha pasado lo que nadie ha pasado, que ha sido herido, acusado, le cargaron la cruz, lo traspasaron. Y fíjense que en lugar de maldecirlos con amor, ya al final, al momento de morir, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor, qué acto de amor. O sea, hasta reconocer con compasión que no están sabiendo lo que están haciendo, que lo están haciendo, lo hacíamos de ignorantes, lo hacíamos de humanos. Y qué bueno que nosotros podamos tomar su ejemplo para poder aplicarlo en nuestras vidas.
Vamos a cerrar ahora, chicas, con un ejercicio que tenemos que cerrar los ojos y vamos a respirar como les enseñé recién. Primero, si quieren, con los ojos abiertos hacemos la respiración para que ustedes puedan concentrarse. Vamos a inhalar, hinchando el abdomen, sacamos panza, como quien dice, retenemos el aire y exhalamos lentamente. Después, inhalamos, retenemos y exhalamos. Tratamos de que la respiración sea básicamente en la parte abdominal, bajando el diafragma cuando inhalamos y al exhalar lo contraemos. Y después vamos a hacer más profunda. Inhalamos hinchando el abdomen, tórax y después clavículas. Este ejercicio nos ayuda a tranquilizarnos en los momentos de ira, en los momentos de enojo y nos ayuda también a retirarnos para poder hacer esto. Vamos de nuevo, ahora hinchamos abdomen, tórax y clavículas. Inhalamos y exhalamos bajo abdomen, tórax y clavículas. La respiración, mientras más lenta es y más pausada, envía a nuestro sistema nervioso el mensaje de que está todo bien, de que está todo tranquilo, ¿sí? De esa manera es que nos ayudamos a que esto sea real. Bueno, y ahora sí, chicas, cerramos los ojos. Seguimos respirando de esta manera. No hace falta que hagan las retenciones del aire, sino que inhalan profundo y exhalan profundo. Y me gustaría que pienses ahora en una persona que te ha hecho daño, que te ha resentido, y que la imagines que está frente tuyo, en un sillón sentada, y que tienes la oportunidad de decirle las cosas que te han herido, que te han causado tanto daño. Entonces la vas a visualizar frente tuyo, te vas a imaginar su rostro, la expresión que tiene estando allí, y que en esta oportunidad tienes la posibilidad de decirle todas las cosas que necesitas decirle. Esa persona por la que tienes un rechazo total, y mirándola a los ojos, te vas a concentrar en este mandamiento de Dios y le vas a decir al Señor: Señor, ayúdame a perdonar a esta persona, lléname de tu amor, enséñame a amarla como vos lo haces conmigo. Señor, bendice a esta persona para que te pueda conocer. Libérame a mí de esta carga, de este dolor, para que desaparezca para siempre. Mientras respiramos profundo y conectadas también con la experiencia de seguir imaginando a esa persona, le pedimos: Señor, revélame cuál es tu propósito para que yo pueda liberar este dolor, para que lo haya podido soportar. Y te pido que transformes este dolor en un amor expansivo hacia esa persona y hacia toda la humanidad. Permíteme que tenga una sensación de amor que se vaya ampliando a partir de hoy y para siempre, Señor. Que se quede grabada en cada una de mis células, Señor, esta sensación de paz, de amor que me pides que yo lleve a la práctica en el día a día en mi vida. Permite, Señor, que el Espíritu Santo siga a partir de hoy trabajando en mí para que yo pueda perdonar a esta persona. Y me comprometo ahora a orar día a día para que este perdón sea real y que no sea racional, sino que lo sienta en mi corazón. Vuelve a mirar a los ojos a esa persona como la miraría Dios. Respira profundo y dile internamente: elijo perdonarte y elijo liberarme de este dolor. Pedimos y agradecemos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Bueno, chicas, pueden abrir los ojos, seguir respirando profundo y reconectándose con este presente. Bueno, muchas gracias, chicas, por la oportunidad de poder compartir esta charla con ustedes. Ha sido de bendición primero para mí. La verdad que me ha confrontado también con mi falta de amor, con mis heridas, con cómo amar de verdad, y espero que también Dios les haya hablado a ustedes de la misma manera. Así que bueno, muchas gracias.